Hola Irene, buenas Hola. tardes. Bienvenida a nuestra entrevista. Vale, la primera pregunta es, cuando piensas en cultura europea, ¿qué te viene a la mente? Pues la cultura de otros muchos países, incluida la nuestra, y la mezcla de ellas. Vale, ¿qué cosas crees que unen culturalmente a los europeos? Por ejemplo, comida, idioma, música, historias, valores. Pues en resumen, un poco todo lo que has dicho, porque sí que es verdad que tenemos idiomas cercanos y la comida también, pues la gastronomía en ciertas partes es muy parecida, así que básicamente eso. Vale, ¿piensas que los jóvenes en Europa tienen una forma de vida parecida o depende mucho del país en el que viven? Yo creo que sí, porque ha habido estudiantes de intercambio en mi insti y sí que es verdad que hablábamos con ellos y era bastante parecido, a pesar de ser de otros países. Vale, ¿crees que la educación y los medios de comunicación nos enseñan sobre otras culturas de Europa o no? Totalmente, pero depende mucho de lo que consumas hoy en día, porque debido a las redes sociales tenemos un contenido muy especializado al final y pues eso depende un poco de lo que veas. Vale, y por último, ¿crees que existe una cultura europea o que cada país tiene la suya? Está mal generalizar, pero sí que es verdad que yo creo que son distintas, aunque tengan puntos en común. Vale, pues muchísimas gracias. Nada. Hola Paula, Hola, cuando piensas en cultura europea, ¿qué te viene a la mente? pues sobre todo las historias entre los romanos, los griegos, las guerras y las conquistas y así pues un poco más actual, pues no sé, Eurovisión. ¿Qué cosas crees que unen culturalmente a los europeos? Pues como ya he mencionado antes, pues eso, o sea, la guerra, las conquistas y pues filósofos como Platón, por ejemplo, y esto. ¿Piensas que los jóvenes en Europa tienen una forma de vida parecida o dependen mucho del país en el que viven? No, yo creo que depende completamente de la zona en la que vivas. O sea, por ejemplo, la zona más mediterránea, por así decirlo, yo creo que sí que se puede asimilar un poco la vida entre pues, un joven español, por ejemplo, o un joven portugués, y la zona más del norte de Europa, o sea, yo creo que es como parecida entre ellos, pero muy diferente a la del sur de Europa. ¿Crees que la educación y los medios de comunicación nos enseñan sobre otras culturas de Europa? Pues yo creo que no mucho, la verdad. O sea, sí que es verdad que te enseña, pues en historia, por ejemplo, si ha habido alguna guerra, pues lo mencionan así un poco lo que pasó, pero no creo que nos enseñen como tal, pues esta es la cultura del país concreto y que nos la desarrollen. Y los medios de comunicación, pues yo creo que tampoco mucho. Y como última pregunta, ¿crees que existe una cultura europea o cada país tiene la suya? Pues yo creo que sí que existe una cultura como más europea, así más general, por así decirlo, pero yo creo que luego cada país tiene sus propias costumbres y la lleva como cada uno de una forma distinta. Gracias. Nada. Hola Jimmy, bienvenido a nuestra entrevista. Cuando piensas en cultura europea, ¿qué te viene a la mente? Fiesta. Segunda pregunta, ¿qué crees que une culturalmente a los europeos? Comida. 3. ¿Piensas que los jóvenes en Europa tienen una forma de vida parecida o depende mucho del país en el que viven? Depende mucho del país de donde viven. 4. ¿Crees que la educación y los medios de comunicación nos enseñan sobre otras culturas europeas? La educación, sí. Los medios de educación, a veces. Y como quinta pregunta, ¿crees que existe una cultura europea o cada país tiene su propia cultura? A ver, de existir, existe una mundialmente y empieza por F, pero cada país tiene su propia cultura. Pero la de mundialmente es la fiesta, porque todo el mundo va a la fiesta. Hola Belén. Hola, buenas noches. Cuando piensas en cultura europea, ¿qué te viene a la mente? Pues me viene a la mente las raíces comunes que tenemos en toda Europa. ¿Qué cosas crees que unen culturalmente a los europeos? Yo creo que la historia y nuestros ancestros que al final son los mismos. ¿Piensas que los jóvenes en Europa tienen una forma de vida parecida o depende mucho del país en el que viven? Parecida, pero con peros. Depende del país en el que viven, ya que en el sur de Europa somos más de salir a la calle por la climatología
y en el norte de Europa la climatología es más adversa y se quedan más en casa y en recintos cerrados. ¿Crees que la educación y los medios de comunicación nos enseñan sobre otras culturas de Europa? Pues a ver, la educación nos enseña algo, no todo, y los medios de comunicación depende, porque muchas veces tergiversan. Yo creo que lo mejor es ir a la fuente de la historia y leer noticias de la actualidad, de varias fuentes, para no quedarnos con solamente una opinión. Y como última pregunta, ¿crees que existe una cultura europea o cada país tiene la suya? A ver, yo creo que cada país evidentemente tiene la suya, pero nos unen muchas cosas. Nos une ser el continente más viejo, por así decirlo, y nos unen nuestros orígenes. Gracias. A ver, cuando piensas en cultura europea, ¿qué te viene a la mente? En cultura europea, pues la configuración de la comunidad, de todos los países que forman la comunidad. Vale. ¿Y qué cosas crees que unen culturalmente a los europeos? Por ejemplo, la comida, el idioma, la música. La tradición europea. Vale. ¿Piensas que los jóvenes en Europa tienen una forma de vida parecida o depende mucho del país en el que viven? Depende mucho del país en el que están viviendo. ¿Y por qué? Porque unos son países, los del norte suelen ser países más ricos y los del sur, desgraciadamente, son países más pobres. ¿Crees que la educación y los medios de comunicación nos enseñan sobre otras culturas de Europa? En algunos casos sí, pero poco, relativamente poco. Vale, y como última pregunta, ¿crees que existe una cultura europea o cada país tiene la suya? Cultura europea en general. Cada uno tiene la suya. Tienen algunos atisbos unas con otras, pero la inmensa mayor parte, cada uno de los países nórdicos tienen su propia cultura y los del sur o del centro tienen otra muy distinta. Vale, pues muchas gracias. Un placer.